cambiamos el solenoide. Esta es la junta que ya retiramos. Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Sean todos ustedes bienvenidos a este canal. Si siguen este canal, precisamente sabrán de qué se trata este video y cuál es este auto. Para los que no lo sepan, este es un Corolla 2007. Le estamos trabajando pues eliminándole algunas fugas de aceite. Ya cambiamos el solenoide que por ahí pues veíamos una pequeña gotita de aceite. No sabemos si del solenoide o de la unión de la tapa de punterías con la tapa de la cadena. Ahora vamos a trabajar con solamente el cambio del empaque o junta de la tapa de válvulas o tapa de punterías. Antes de eso, le quiero recordar que me ayudan muchísimo suscribiéndose a este canal, dejándome un like y dejándome sus opiniones en los comentarios. Así que acompáñenme, amigos. Y bueno, lo que vamos a realizar ahora es justamente pues sacar todos los tornillos por el contorno de la tapa de puntería. Cabe resaltar que todos los tornillos son de 10 milímetros excepto este es de 12 milímetros. Sacaremos las bobinas, también sacaremos este conector de las bobinas y también pues sacaremos estas mangueras para así poder tener más espacio y trabajar de una manera más eficaz. Sin más que hablar, vamos al trabajo. Como se dieron cuenta, ya sacamos todos los tornillos del contorno de la tapa de punterías. También sacamos las mangueras, las bobinas y también el conector de las bobinas. Lo puse ahí a un lado para que no estorbe. Y como se pudieron dar cuenta, por aquí pues esta bobina de acá y la de acá también presentan muchísima cantidad de aceite. En el caso de la primera no, solo tiene un poquito. En el caso de la segunda tiene bastante y las otras dos pues no tienen ningún tipo, bueno, ninguna cantidad de aceite. Así que vamos a sacar, vamos a limpiar y luego pondremos todo de regreso. 3, 2, 1, talk to me. Okay. Talk to me. Amigos, y me encontré con una sorpresa inesperada, ya que en todo el contorno de la junta tiene silicón y me pregunto por qué en esta parte no se utiliza el silicón más que en las uniones de la tapa de válvulas y de la tapa de la cadena. Aquí en el centro se puede apreciar también muchísimo silicón y me imagino que al momento que lo utilizaron pues lo colocaron con el dedo, algo que tampoco es recomendable hacer, ya que automáticamente tú colocas el dedo y el silicón hace contacto con tu dedo. Al momento de sellar no sella igual, casi siempre se quedan espacios que no hace contacto, por lo que lo más recomendable al momento de tú colocar silicón es colocarlo con un aplicador y luego colocar la pieza para que así asiente completamente. En realidad no sé por qué tanto silicón, ya que estuve verificando la otra pieza, la otra parte de la pieza,
y no tiene ningún tipo de daño, no tiene ningún golpe ni nada que provoque una fuga. Y por otra parte, esta junta ya se nota pues muy dura, muy quebradiza. Aquí se puede ver que se rompió un poco al momento que la estuvimos sacando, y toda la junta está igual, está sumamente dura y se nota como quemada, como tostada. Es por esa razón que se producen estas fugas. Voy a tratar de limpiar lo mejor que pueda la tapa por ambos lados. Ya que tenemos la tapa desmontada, creo que es lo justo. Por ahora voy a utilizar un desengrasante para ruedas y también voy a utilizar WD-40. Y pues nada, amigos, manos a la obra. Ya terminé con la limpiada que le di al contorno de esta parte del motor. Es importante limpiar también esta área de acá, muy importante limpiarla porque aquí es que van los sellos o la junta que conecta con las bobinas. Ya terminé también de limpiar la tapa. Ahora les mostraré cómo colocar la junta y luego colocaremos la tapa en su lugar, colocaremos las bobinas que la tengo por acá y finalmente todos los componentes para así tener ya el trabajo realizado. Solo quería recordarles que en esta unión de acá es importante colocar un poquito de silicón en esta parte de acá y del otro lado también, para evitar una posible fuga. En todo el espacio restante no es necesario colocar silicón, pero les mostraré cómo yo voy a instalar esta junta para que ustedes tengan una referencia y se guíen de ahí. Bien, amigos, esta es la junta que ya retiramos y esta es la junta que vamos a instalar. Es exactamente la misma. Sencillamente quería mostrársela para también que tomen en consideración cuáles son las formas que trae. Estos son algunos detalles que debes tomar en cuenta al momento de hacer la compra de la junta. Si no vas con la muestra, más o menos es importante que sepas cuál es la forma que lleva la tapa de tus punterías. En este caso estamos hablando del Toyota Corolla 2005, bueno, 2007, pero es exactamente la misma tapa. Así que continuamos. Amigos, y ya finalizamos por el día de hoy. Terminamos de colocar la junta y también el solenoide
Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. No olviden suscribirse, es totalmente gratis y me ayudan a crecer bastante en este canal. Me ayudan a seguir haciendo este tipo de videos que para mucha gente son bastante útiles. Déjenme su gran like y hasta la próxima, amigos.